Buenas, hacía tiempo que no hacía un video en español y esta mañana orando en la iglesia me puse a pensar de algún ejemplo bíblico que yo podía usar para mostrar cómo se debe de leer e interpretar la Biblia, en este caso un pasaje evangélico, con los métodos y técnicas de la exégesis sin ser muy complicados, a ver si encuentro el nivel justo para esto. Es un pasaje muy interesante, conocido por muchas personas. Es el famoso, yo diría, doble pasaje de la mujer con el flujo de sangre o hemorroísa, como suele llamársele, y junto con la resurrección de la hija de Jairo. Y este es un ejemplo, este es el Evangelio de Marcos, y es un ejemplo de un método o un instrumento que usa Marcos, que se llama hacer un emparedado, un sándwich. Estaba pensando en México cómo se dice eso, creo que es torta, ¿no? Un panino en italiano, ¿no? Un sándwich, como si fuera una hamburguesa o algo así, ¿no? Es decir, hay un pan, una carne y el otro pan, ¿no? Así que hay dos cosas entrelazadas y se interpretan mutuamente. Hay como una galleta de trigo en el episodio en Marcos de la higuera que no da fruto, la acción de Jesús en el templo, que suele llamarse la purificación del templo, y después lo que sigue, que es comprobar que la higuera se ha completamente secado. Y eso interpreta lo que hace Jesús en el templo. Eso es otro tema. Pero en el caso del Evangelio de Marcos, capítulo 5, tenemos primero un pasaje bastante largo, que es la culminación de los exorcismos de Jesús, que ha estado echando muchos demonios, y finalmente, y que los demonios o los endemoniados lo confiesan como el Santo de Dios en el capítulo 1, después el Hijo de Dios, y cada vez gritan más y lo reconocen desde más lejos. Es un crescendo, crece el espanto y la respuesta y la reacción de los endemoniados hacia Jesús. Y llegamos al capítulo 5, el famoso endemoniado de Gerasa, que es un conglomerado, es legión que no tiene algo que ver con el imperio romano, los legionarios, ¿no? Y este endemoniado desde lejos corre y hace la confesión más alta de Jesús. ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Así que es un título de Jesús Altísimo, que pudiéramos ver el Salmo 89 y otros lugares donde este título de Dios, el Dios Altísimo, o el Dios que está por arriba, pues se encuentra. Entonces aquí vamos a ver que hay un entrelazo entre referencia a una niña de 12 años que está a punto de morir. Y sabemos que la desgracia ahí no es la muerte, sino más bien el morir una mujer sin dar a luz a hijos. Teniendo 12 años, no ha tenido hijos. Y si se muere, pues es como la hija de Jefté
en el libro de Jueces, que el padre en esa época, llamémosla un poco bárbara, hace un voto de que la primera persona que salga de la casa, él se la ofrecerá al Señor. En el capítulo 11 de el libro de los Jueces, y la que sale es su niñita. Su niñita sale y Jefté no se echa atrás con el voto porque la niñita misma le insiste, él se arrepiente que le tocó salir a su hijita, pero lo que ella le pide es que le permita ir a llorar su virginidad con sus compañeras, porque va a morir, que todos mueren, pero morir una mujer sin dar a luz a hijos, ese es la gran desgracia. Y se dice que todos los años las hijas de Israel se lamentaban 4 días por la muerte de la hija de Jefté. Así que es muy interesante eso, ¿no? Entonces Jesús, después de este episodio con el endemoniado que nadie podía domar, y el único que era suficientemente fuerte, pongámoslo fuerte con mayúscula, es Jesús. Acuérdense que Juan Bautista dice, vendrá uno más fuerte que yo. Y Jesús en el capítulo 3 de Marcos dice, si viene uno más fuerte puede atar al que entra a la casa. Ahora se va a ver que el único fuerte que puede dominar al conglomerado demoníaco, que se llama legión, porque son muchos, es Jesús, un hombre que ni las cadenas, en las tumbas, etcétera, podían controlar. Jesús sí. Entonces pasa de nuevo en la barca a la otra orilla, se junta mucha gente y llega uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y se cae a sus pies, le suplica que mi hija está a punto de morir, ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Así que aquí tenemos la palabra salva, para salvarle la vida a una mujer a punto de morir. Y entonces se interrumpe, aquí entra la carne del sándwich y del emparedado, entre las paredes entra esta mujer que padecía un flujo de sangre desde hacía 12 años. Así tenemos 12 años, 12 años. Creo que todavía no sabemos que la niña tenía 12 años, pero eso lo aprendemos en lo que sigue después. La niña tenía 12 años en el verso 42. Y entonces también podemos suponer que esta hemorroísa, esta mujer con el flujo de sangre, a lo mejor no ha tenido hijos porque no puede tener relaciones con el esposo. Es una impureza enorme la menstruación. Sabemos que es un flujo menstrual que hace a la mujer impura, y es una abominación en Levítico tener relaciones con una mujer en menstruación. En la versión de Lucas se puede quizá traducir que padecía el flujo de sangre desde los 12 años. No es seguro eso, pero podemos suponer que esta mujer, y vamos a ver un poco por qué, no ha tenido hijos y también es una maldita hasta que no sea curada de esa impureza. Entonces esta mujer dice que había sufrido mucho y le echan una patadita a los médicos porque esta mujer había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor. Habiendo oído lo que se decía de Jesús, es ella la que se acerca por detrás y lo toca su manto. No se podía tocar a una mujer menstruando.
es impura. Los rabinos y las leyes judías tienen todo un tratado nidá sobre la impureza de la menstruación. La impureza por antonomasia es la menstruación. Y entonces y Jesús había tocado un leproso, que tampoco se podía hacer, pero es Jesús el que lo toca y lo sana. En este caso es la mujer quien lo toca a él. Es un atrevimiento de parte suya. Pues decía, si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, himatiu, a veces se habla de la orla del manto, solamente las puntitas del manto de Jesús, me salvaré. Así que fíjense que no dice me sanaré, sino me salvaré. Estamos hablando de la salvación, representada por volver a la vida, en el caso de la hija de Jairo, y tener hijos, y también representado por sanarse de esta menstruación que Levítico, en el capítulo 15 de Levítico, se habla de las impurezas sexuales. Entre ellas está la regla y la impureza de la menstruación. En este caso ya tiene, pues a veces se llama amenorrea, es una abnormalidad de que no cesa su flujo de sangre. Y entonces es interesante ver que ella no dice sanaré, sino me salvaré. Entonces dice el Evangelio, aquí es donde están los detalles espeluznantes de la Biblia, ¿no? Inmediatamente se secó la fuente de su sangre. Expresión rara, ¿eh? Se secó la fuente de su sangre. Y entonces yo estudié esto cuando hice mi tesis doctoral sobre una parte del Evangelio de Marcos, no esta, pero cubro bastante del Evangelio. Vemos que la misma expresión de la fuente de una sangre o del flujo de sangre se encuentra muy interesante. En el capítulo 12 de Levítico, la purificación no de una menstruante, sino de una parturienta, de una mujer que ha dado a luz. Y dice, esta es la ley referente a la mujer que da a luz a un niño o a una niña. Pero antes dice que al cumplirse los días de su purificación, como María presentó al templo, sea por niño o niña, presentará al sacerdote en la tienda del encuentro unos animales como sacrificio, y el sacerdote lo ofrecerá ante Yahvé, haciendo expiación por ella. En Israel, en la ley, dar a luz o tener una emisión nocturna o cosas totalmente normales y naturales tenían que ver con la vida o a veces con la sangre, y como tanto la vida como la sangre pertenecen a Yahvé, te hacen impuro. Es una cosa muy extraña para nosotros, pero la impureza no es pecado. La impureza es un estado del cual tienes que purificarte. Incluso tocar los libros santos te pone impuro. Una locura para nosotros, pero como han tocado algo santo, es como la radioactividad. Tienes que quitarte esa radiación que es muy poderosa. Y dice que el sacerdote hará expiación por ella y quedará purificada del flujo de su sangre, en hebreo, pero en griego es la misma palabra, apoteis pegeis tu hamaitos auteis, de la fuente
de su sangre de ella. Así que fíjense lo interesante, por eso yo decía que no está sacado de los pelos decir que esta mujer no ha tenido hijos, porque precisamente el evangelista que está escribiendo esto, y puede escribirlo de muchas maneras, pues ha decidido seguir la traducción griega. Él escribe en griego el Evangelio de Marcos. Él sigue la traducción griega de Levítico y reproduce exactamente las mismas palabras: quedar libre o purificada del flujo de su sangre o la fuente de su sangre, y lo cita no de la impura menstruante de Levítico 15, sino lo cita de la impura parturienta de Levítico 12. Y así se revela Dios misteriosamente a través de estos inspirados agiógrafos, escritores bíblicos, como es el llamado Marcos, ¿no? La tradición nos dice que fue intérprete de Pedro, etcétera. Yo creo que hablé de él hace poco. Entonces Jesús dice: ¿quién me ha tocado los vestidos? Que es una manera de hablar de que siente que una fuerza salió de él, etcétera. Aquí no hay el respeto por Jesús que quizá pueda tener Juan, sino que los mismos discípulos le dicen: ¿cómo vas a preguntar quién te toca? ¿No ves que hay tanta gente, etcétera? Pero él miraba a su alrededor para descubrir quién lo había hecho. Y entonces esta pobre mujer humilde, que había gastado todo con los médicos sin remedio, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él, que es lo que uno hace delante de Jesús, y le contó toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, no sanado, sino te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Pero en verdad el texto original habla de una plaga, ¿verdad? Mástigos en griego quiere decir plaga. Vamos a ver lo que dice Jerónimo. Plaga tua, vade in pace et esto sana a plaga tua. Vete en paz y sé sana de tu plaga. Y entonces vemos que esto no es nada más un flujo de sangre, una amenorrea, sino que se entiende en griego como una aflicción, un flagelo, un tormento, un latigazo o una enfermedad. Son las definiciones de esta palabra. Entonces, regresando a lo que sigue, ahora viene el otro pan del emparedado. Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: tu hija ha muerto, ¿a qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: no temas, solamente ten fe. Que es la gran palabra que nos da Dios y nos exige. No temer, solo tener fe o confianza, diría Santa Teresita. Y no permitió que nadie le acompañara. Va a haber una manifestación grande, es como en la transfiguración, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago.
Así que los dos Zebedeos y Pedro son los íntimos de Jesús. A veces Andrés, el hermano también de Pedro, dos hermanos y dos hermanos, eh, son los más allegados a Jesús y están presentes en acontecimientos importantes. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos, toda la manifestación del luto de los países del oriente. Entra y les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Así que fíjense que aquí en Marcos está el tema de Jesús desconocido, Jesús burlado, Jesús no reconocido por nadie, excepto los demonios que tienen un conocimiento preternatural, un conocimiento no humano, sino que viene de otro mundo. Y solo cuando muere en la cruz Jesús, el primer ser humano, el centurión, dirá: verdaderamente este es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y solo al morir Jesús se sabe que era o es el Hijo de Dios. Entonces, está preparando Marcos un poco el escenario para la sorpresa que se llevan. Es como el siervo sufriente de Isaías 53. Pensaban que era un maldecido, pensaban que era un hombre de nada, ¿no? Pensaban que era un maldito de Dios. Pero era Él el que llevaba nuestros pecados, por sus heridas hemos sido sanados, etc. Y entonces echa fuera a todos, que esto lo repite en otros lugares del Evangelio, en el acto del templo lo hace. Toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos. Así que la familia así de la niña no quedan excluidas de esta acción de Jesús. Y tomando la mano de la niña, le dice: Talitá cum, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. Vamos a ver esto en el original, ¿verdad? Estamos en el verso 41 de Marcos, y vamos a ver lo que dice también el griego. Es conocida esta expresión de talitá cum. Yo creo que debe ser en arameo talitá cumí para un femenino, pero no importa. En verdad, la palabra que aquí no traducen muy bien, en arameo, corderito, corderita, es una palabra muy tierna. Es como decir escuincle o perrito o algo así. En inglés se puede decir kid, pero en sentido afectuoso. Es la palabra para los corderitos en el capítulo 40 de Isaías, la misma raíz, el mismo tipo de palabra, casi es lo mismo en hebreo. Como pastor pastorea su rebaño, recoge en brazos los corderitos, en el seno los lleva y trata con cuidado a las paridas, a las mujeres que han dado a luz. En Isaías 40, verso 11, el primer capítulo del libro de la consolación de Israel. Entonces, fíjense que aquí mismo Jesús agarra a esta niña, la agarra, es un verbo fuerte, toma posesión de la mano de la criatura y le dice talitá cum, que se traduce
niña, yo te digo, surge, así dice la Vulgata, no surge, levántate como se levanta uno de la cama. Es el verbo de la resurrección, igual que el verbo que da el nombre a Anastasia. Anastasis es resurrección, es pararse de nuevo. Y el egeire es levantarse. Y son verbos de resurrección, como es la palabra cum en hebreo. Es una palabra que se usa en pasajes de resurrección, no nada más. También levantarse en cualquier sentido. Es el significado de esa palabra. E inmediatamente, que es un trato de Marcos, que le encanta decir que todo es inmediato, para el Hijo de Dios, anestei, to coración, se levanta con el otro verbo de anasteo, ¿no? de levantarse, levantarse de la cama, despertarse, vamos a decir, en el sentido de levantarse de la cama, la niña, y comienza a caminar. Y entonces se espantaron, porque tenía 12 años, entonces ella enseguida se surrexit, esta niña, y caminaba, y tenía tenía 12 años. Ahí tenemos, pues, lo que decíamos del emparedado que vincula a las dos mujercitas, vamos a decir, a las dos mujeres, una muy niña y la otra que había sufrido mucho tiempo, pero era todavía joven, diría yo. Entonces quedaron fuera de sí, es un tema muy de Marcos, llenos de estupor, y entonces con un toque muy de Jesús y muy del Evangelio de Marcos, un toque familiar. Insiste primero en que nadie lo sepa, es el secreto mesiánico que se habla mucho de él. Yo creo que el gran estudioso Martin Hengel tenía más razón al decir que el verdadero secreto es el secreto del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Yo hice un video hace no mucho de los significados de Hijo de Dios en la Biblia: ángeles, el siervo, sufriente, el rey, Israel, etc. Pero Jesús es Hijo de Dios en un sentido especial, es el heredero, etc., como en la parábola de Marcos 12 de los viñadores homicidas, como en los primeros versos de la carta a los hebreos, es el heredero. Por los últimos tiempos habló por un hijo, que es el heredero y la misma imagen del Padre. Anteriormente había hablado por los profetas. Y entonces y dice que le dieran de comer a la niña, que es señal de vida, ¿verdad? Volver a comer, no es como el niño que se curó en la película de Lourdes, comienza a gritar y a llorar cuando lo ponen en la piscina del agua del manantial de Lourdes que abrió Bernadette. Me gusta colar todas estas cositas de mis santas favoritas, ¿no? Entonces aquí vemos un poco el ejemplo tan bonito del emparedado, ¿no? De la nueva creación de Jesús, que el evangelista nos comunica lo inefable, lo que no se puede expresar en lenguaje humano, lo comunica de manera muy sencilla. Todos entienden estas palabras, pero el Señor mismo nos pide que profundicemos un poco más, tomemos cursos de Biblia, leamos la Biblia y leamos las introducciones o incluso libros, si se puede. Participemos en grupos de reflexión bíblica, esperemos con personas que se cultivan lo mejor posible. Y así podemos ver la riqueza de este emparedado, de combinar dos episodios que mutuamente se complementan, se explican, se refuerzan, etc.
Y yo creo que con eso ya podemos dar por terminada nuestra pequeña presentación.